precisamente para evitar que nuestra pieza se vaya levantando. Es muy recomendable que ustedes hagan pues primeramente algunas piezas, experimenten con algunos plásticos y vean realmente cómo reacciona pues la resina ante ellos, los adhesivos y lógicamente pues el Mold Fabric. Aquí estamos aplicando resina precisamente donde va a quedar montado nuestro agudo. Hay que bañar perfectamente bien la pieza. Recuerden, es muy importante que no quede ningún área sin cubrir, pues de aquí depende mucho el acabado que tengamos realmente al final en nuestra pieza. Es muy importante que quede bien bañada la pieza para que nosotros al aplicar el material siguiente pues nuestra pieza quede sin ningún desperfecto. Aquí vamos viendo precisamente el aspecto que va tomando nuestra pieza. Aquí está totalmente mojada precisamente con la resina. Vamos a aplicar resina en la parte trasera para terminar de bañar nuestra pieza. Aquí podemos observar precisamente pues el aspecto totalmente distinto que ha tomado. Si nosotros nos damos cuenta, empieza a tomar un aspecto áspero. Eso precisamente porque reacciona con nuestro material. Este material del Mold Fabric precisamente está hecho de poliéster. Si nosotros sabemos y recordamos, la resina está hecha a base de poliéster. Igual el material que vamos a aplicar en la parte de arriba es a base de poliéster. Es por eso que todos estos materiales se llevan y precisamente se adhieren y quedan perfectamente trabajados. Aquí observamos precisamente nuestra pieza. Vemos que totalmente cambió de look. Ya la vemos muy diferente y hay que bañarla, como les digo, perfectamente. Hay que ver y que quede bien cubierta las orillas. Recuerden que no queden las orillas sin cubrir las partes de las esquinas, todo, porque es muy importante que nuestra pieza quede perfectamente sujeta. Aquí tenemos nuestras dos piezas perfectamente bañadas en resina. Ese es el acabado que empezamos a tener. Hay que cubrir muy bien sus áreas de trabajo. La resina pues es muy desagradable el que quede manchado donde estamos trabajando. Hay que tener mucha precaución. Normalmente el tiempo de secado de la resina en nuestra región es aproximadamente de media hora. Nosotros aquí nos podemos dar cuenta que la pieza ha quedado perfectamente dura, ha secado perfectamente nuestra resina. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es precisamente aplicar nuestro rectificador con una lija pequeña para poder desaparecer precisamente todo el grano que esta pieza tiene. Este grano es precisamente por la reacción que tuvo con la resina nuestro Mold Fabric. Aquí nosotros podemos apreciar la forma áspera que tiene. Al tacto pues es muy desagradable. Vamos a desaparecer estos granos. La intención de desaparecer los granos tanto de la pieza de la parte superior como las orillas es para poder aplicar nosotros nuestra pasta
En esta ocasión pues es Bondo automotriz lo que vamos a aplicar enseguida. Debemos de aplicar perfectamente la lija. Hay que tener mucho cuidado de la lija, pues puede devastar nuestro material y llevarnos a un acabado desagradable o algún mal gusto. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más cómo se aplica la lija. Hay que tener muchísimo cuidado en lo que son curvas. Hay que lijar perfectamente lo que son las orillas para desaparecer precisamente todos estos granos. Hay que tener mucho cuidado aquí al llegar a la base del agudo. Aquí vemos cómo va tomando otro aspecto. Incluso nosotros al tocarla después con nuestra mano nos vamos a dar cuenta que los granos realmente van desapareciendo. Vamos a aplicar un poco más de lija precisamente para ir desapareciendo esto. Si se dan cuenta, en la parte trasera de esta pieza yo tuve que aplicar un poco de pasta. Esta pasta la preparamos nosotros a base de fibra de vidrio y Bondo con un poco de resina. Es como si preparáramos el pelo de gato. Hay muchos que conocen el pelo de gato. El pelo de gato precisamente es a base de fibra de vidrio, resinas y pastas automotrices. Lo que sucedió en esta ocasión es que el material, como les he comentado, al reaccionar con la resina tendió a levantarse. Tuve que hacer una ligera reparación en esta sección para conservar precisamente la estética de ambas piezas. Ambas piezas deben de quedar realmente casi idénticas. Entonces no podemos dejar una pieza de un modo y otra de otro. Entonces es por eso que se realizó una pequeña reparación en la parte trasera de esta pieza. Aquí vamos a seguir lijando. Vamos a aplicar nuestra lija. Vamos viendo el aspecto totalmente de la pieza, cómo ha cambiado. Aquí nos damos cuenta que pues al tacto realmente pues es una pieza que podemos tocar, y si no existe ningún bordo o algún grano con mucha protuberancia, podemos nosotros aplicar posteriormente nuestra pasta. Una vez terminada de lijar la pieza, hay que retirar el sobrante que teníamos por la parte de abajo de la pieza. Esto podemos hacerlo precisamente con nuestro rectificador, con la lija o con una pequeña navaja. Recuerden de no retirar el material hasta la orilla. Hay que dejar un margen o una ceja. Aquí nos podemos dar cuenta que hay una ceja todo alrededor de la pieza. Esa ceja es muy importante porque es la que realmente va a sujetar la pieza que fabricamos y se va a abrazar de la pieza plástica que teníamos. Esa pieza precisamente se va a conservar para poder que no se suelte. Vamos a aplicar ahora una lija grado 60 o 50 para poder perfilar lo que son todas las orillas. Hay que tratar de que nuestra pieza quede pues lo más limpia y lo más recta posible. Nosotros al aplicar el material pues nos damos cuenta pues que hay deformaciones. En este caso hay que lijar las partes redondas con mucha precaución. Esto se hace a mano, no podemos aplicar lija cuadradas o lijas con madera o algo así porque formaríamos ángulos. Aquí precisamente pues tiene que ser el lijado a mano para poder conservar. Ese es el poste del lado del chofer, como podemos ver. Aquí podemos apreciar un poquito la dirección del Twitter para que se den una idea de lo que vamos fabricando. Vamos a lijar toda la parte interna con nuestra lija grado 50. Hay que tener mucho cuidado de no aplicar mucho la lija. Recuerden, no hay que deshacernos de la ceja. La ceja realmente es la que está abrazando la pieza a la pieza plástica. Es por eso que en un inicio pedimos que se quedara limpia la pieza para que no suframos después de que estas piezas se despeguen. Aquí vamos a lijar todo lo que es la orilla. Hay que aplicar precisamente la lija y tener mucha precaución de no desbastar de más para que no se vaya el material y precisamente quede sin abrazar en la pieza.
Aquí podemos observar precisamente el aspecto que llevamos. Si nos damos cuenta, va quedando muy bien nuestra línea, va quedando perfectamente alineada nuestra pieza. Vamos dándole otro look a la pieza. Hay que tener mucho cuidado el área donde encaja, hay que lijar perfectamente a mano. Y recuerden no desbastar de más. Vamos midiendo precisamente nuestra fuerza, el grosor del material. La maravilla de estos materiales precisamente es de que nosotros al aplicar la resina, este material que es el Moldfabric tiende a hidratarse y por ende pues tiende a hacerse más gruesa. Es por eso que estas piezas quedan muy fuertes. Si se dan cuenta, nosotros no tenemos necesidad en este tipo de piezas aplicar capas de fibra de vidrio por la característica que tenemos precisamente en este material. Es un material muy fuerte, muy resistente, muy flexible y el cual pues no tiene por qué romperse o quebrarse. Me ha tocado ver algunas piezas las cuales pues utilizan algún tipo de material más casero, el cual pues precisamente da este tipo de quebraduras. Este material es la ventaja que tiene. Ok, aquí estamos listos para aplicar nosotros nuestro bondo. Aquí nos damos cuenta que es un bondo de línea automotriz. En este caso utilizamos bondo de línea Dupont. Por las características que tenemos en este material, es muy flexible, muy fácil de manejar, es muy suave a diferencia de algún otro bondo comercial. Aquí nosotros vamos a preparar nuestra pasta. Aquí es muy importante, igual por el clima, la cantidad de secante que vamos a aplicar. Si se dan cuenta, nosotros la cantidad de secante pues depende de nuestro clima, depende también de la velocidad de nuestra mano para poder aplicar la pasta y que no se nos endurezca o no se nos seque. Es muy importante no aplicar secante de más. Esto no nos ayuda a que seque más rápido la pieza, sino a hacer el material más blando en vez de hacerlo más duro, y por ende pues lógicamente nuestra pieza no va a tener el acabado que decíamos. Si se dan cuenta, es poco el acelerante que utilizamos. Aquí les muestro el área precisamente que se tuvo que detallar porque se levantó el material. Entonces sucede, hay que tener precaución, hay que hacer la reparación adecuada para que la pieza que vaya quedando pues con un buen look, ¿no? Aquí vamos a batir perfectamente, a mezclar perfectamente nuestra pasta. Debe quedar perfectamente bien mezclada. Si nos queda algún área de la pasta o del bondo sin mezclar perfectamente, vamos a tener a la hora de lijar pues desagrados, puesto que la pasta no va a secar en algunas áreas y va a tender a hacer poros. Entonces vamos a evitar precisamente desde ahorita que suceda esto. Aquí tenemos nuestra pasta perfectamente mezclada. Vamos a empezar a aplicarla. Vamos a aplicarla por secciones. Hay que correrla perfectamente para que vaya cubriendo todas las áreas porosas de nuestra pieza. Hay que recordar que el bondo nosotros lo utilizamos para detalle, no para relleno. Entonces hay que tener mucha precaución de no hacer relleno con estas piezas.